En la penumbra de los archivos históricos, entre documentos amarillentos por el tiempo y relatos susurrados en pasillos académicos, existe una verdad que pocos se atreven a investigar a fondo. Durante siglos, sociedades secretas esparcidas por el mundo no se contentaron solo con rituales místicos o la búsqueda de conocimiento esotérico. Tenían una ambición mucho más audaz y peligrosa: establecer comunicación directa con inteligencias que no pertenecen a nuestra realidad. Estas no eran intentos amateurs o delirios de mentes perturbadas. Eran organizaciones estructuradas, compuestas por intelectuales, científicos, militares y figuras sociales influyentes que dedicaron sus vidas a desarrollar métodos precisos para romper las barreras entre dimensiones. Utilizaron desde geometría sagrada y rituales ancestrales hasta equipos científicos de vanguardia, todos con el mismo objetivo: establecer contacto con algo que trasciende la comprensión humana. Lo que hace que estas historias sean aún más inquietantes es que muchos de estos grupos dicen haber tenido éxito. Aseguran haber recibido mensajes, instrucciones e incluso visitas de entidades que se identificaban como observadores cósmicos, creadores ancestrales o conciencias interdimensionales. Algunas de estas comunicaciones han influido en la cultura moderna, inspirando movimientos religiosos y obras de ciencia ficción que han moldeado nuestra percepción de la vida extraterrestre. Hoy vamos a sumergirnos en los archivos secretos de 5 sociedades que se atrevieron a cruzar esa línea prohibida. Cada una representa una época, un enfoque diferente, pero todas comparten la misma obsesión: demostrar que no estamos solos en el universo y que algo mucho más antiguo e inteligente está observando nuestra evolución. Si estás listo para cuestionar todo lo que crees sobre la realidad y la conciencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este viaje por los misterios más profundos de la humanidad apenas comienza. Hay secretos que, una vez revelados, transforman nuestra percepción sobre quiénes somos y nuestro verdadero lugar en el cosmos. Las evidencias están ante nosotros. La cuestión no es si estos contactos realmente ocurrieron, sino si estamos listos para aceptar sus implicaciones. En la Londres victoriana de finales del siglo XIX, entre las brumas del Támesis y los salones aristocráticos obsesionados con el espiritualismo, nació una de las sociedades ocultistas más influyentes de la era moderna. Inglaterra vivía una fascinación sin precedentes por lo sobrenatural, con sesiones espiritistas en casas respetables y la ciencia comenzando a cuestionar los límites de la realidad física. Fue en este ambiente efervescente que 3 masones, William Robert Woodman, William Wynne Westcott y Samuel Liddell MacGregor Mathers, decidieron crear algo que trascendería cualquier orden esotérica anterior. Oficialmente, la Orden Hermética de la Aurora Dorada se presentaba como una escuela de estudios herméticos, enseñando magia ceremonial, astrología, cábala y los misterios del árbol de la vida. Sus rituales eran elaborados, sus iniciaciones complejas, y sus enseñanzas atraían a algunos de los intelectuales más brillantes de la época. Poetas como William Butler Yeats, la actriz Florence Farr e incluso Bram Stoker, autor de Drácula, circulaban por sus templos londinenses. Pero detrás de esta fachada académica, la orden perseguía un objetivo mucho más ambicioso y peligroso. Los verdaderos maestros de la Aurora Dorada hablaban sobre los jefes secretos, entidades que supuestamente guiaban la evolución espiritual de la humanidad desde planos superiores de existencia. Estos no eran símbolos o metáforas, sino presencias reales que podían ser contactadas a través de técnicas específicas de alteración de la conciencia. Para los iniciados más avanzados, los jefes secretos eran seres de inteligencia vastamente superior que ocasionalmente elegían comunicarse con ciertos individuos preparados para recibir sus enseñanzas. Fue entonces cuando Aleister Crowley hizo su entrada en la historia. Joven, brillante y obsesionado con trascender los límites de la experiencia humana, Crowley ascendió rápidamente en la jerarquía de la orden. Sin embargo, durante un viaje a Egipto en marzo de 1904, ocurrió algo extraordinario.
Alojado en El Cairo con su esposa Rose, Crowley decidió llevar a cabo un ritual de invocación en su habitación de hotel, utilizando métodos que había aprendido en la Aurora Dorada. Durante 3 días consecutivos, entre el 8 y el 10 de abril, Crowley afirmó haber sido contactado por una presencia que se identificó como Aiwass. Esta entidad no se presentaba como un ángel, demonio o dios en el sentido tradicional, sino como una inteligencia que existía más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Aiwass se comunicaba no a través de palabras audibles, sino mediante una transmisión directa de pensamientos y conceptos que eludían completamente el lenguaje humano. El mensaje que Aiwass transmitió fue revolucionario y perturbador. Dictó a Crowley un texto que se conocería como el Libro de la Ley, comenzando con la famosa declaración: «Haz lo que tú quieras, será toda la ley». Esta no era una filosofía hedonista simple, sino un sistema complejo que proponía una nueva era para la humanidad, donde cada individuo descubriría y seguiría su verdadera voluntad, alineándose con fuerzas cósmicas mayores. Crowley insistió hasta su muerte que Aiwass no era un producto de su imaginación o un estado alterado de conciencia, sino una entidad independiente con conocimientos y perspectivas que trascendían cualquier cosa que él pudiera haber concebido solo. El texto dictado contenía conceptos matemáticos, filosóficos y proféticos que, según Crowley, estaban más allá de su comprensión en el momento de la recepción. Pero Aiwass no fue el único contacto. Años después, durante rituales subsecuentes, Crowley afirmó haber encontrado otras entidades, incluyendo una particularmente enigmática llamada Lam. En 1918, hizo un dibujo detallado de esta presencia, una figura de cabeza alargada, rasgos delicados y ojos oscuros y penetrantes. Lo que hace que este dibujo sea extraordinario es su asombrosa similitud con las descripciones modernas de visitantes extraterrestres, décadas antes de que el fenómeno ovni entrara en la conciencia popular. La Aurora Dorada había abierto una puerta que nunca más se cerraría completamente. Los métodos desarrollados por la Orden para contactar inteligencias no humanas establecieron precedentes que influirían en el ocultismo moderno por generaciones. Miembros de la Orden informaron experiencias similares, creando un patrón de contactos que sugería algo mucho más profundo que alucinaciones individuales. El legado de la Orden trascendió sus fronteras, influyendo no solo en el ocultismo moderno, sino también en la literatura, el arte e incluso en corrientes científicas que empezaban a cuestionar la naturaleza de la conciencia y la realidad. Antes de comenzar, hay algo que necesitas saber. ¿Sabías que hay textos antiguos que fueron prohibidos de la historia por desafiar el poder de iglesias, gobiernos y sociedades secretas? Grimorios prohibidos, evangelios ocultos y rituales que hasta hoy se consideran demasiado peligrosos para ser enseñados públicamente. Todo esto existe, fue documentado y ahora está a tu alcance. En pocos minutos te contaré cómo tú también puedes acceder a este conocimiento exclusivo. Ahora, volvamos al contenido. Después de los conflictos internos que fragmentaron la Aurora Dorada, Aleister Crowley comprendió que las limitaciones de las organizaciones tradicionales obstaculizaban el verdadero avance espiritual. En 1907, fundó una nueva orden que representaría una evolución radical en el contacto con inteligencias no humanas. El Astrum Argentum, o Estrella Plateada, no sería una sociedad basada en jerarquías sociales o tradiciones heredadas, sino un sistema meritocrático enfocado en un único objetivo: guiar a cada iniciado hacia un encuentro personal y directo con una inteligencia superior. A diferencia de la Aurora Dorada, que funcionaba a través de templos y rituales colectivos, la AA operaba como una cadena de transmisión individual. Cada estudiante era guiado por un superior que ya había alcanzado el contacto, creando una línea ininterrumpida de experiencias místicas auténticas. El sistema no toleraba el diletantismo ni la curiosidad casual. Cada grado exigía demostraciones prácticas de habilidades específicas, desde el dominio de técnicas de meditación hasta manifestaciones objetivas de fenómenos paranormales.
El objetivo supremo de la orden era alcanzar lo que Crowley denominaba conocimiento y conversación del Santo Ángel Guardián. A pesar del nombre, esta entidad no tenía ninguna relación con el cristianismo tradicional. Crowley fue explícito al describir al Santo Ángel Guardián como una inteligencia completamente separada del practicante, dotada de conocimiento superior y capacidad de influir en la realidad física. No era una proyección de la mente humana, ni un aspecto elevado de la personalidad, sino una presencia autónoma que existía independientemente de la conciencia del operador. Para alcanzar este contacto, la AA desarrolló un currículo riguroso que incluía prácticas peligrosas y transformadoras. Los iniciados eran entrenados en proyección astral, donde aprendían a separar la conciencia del cuerpo físico y explorar dimensiones paralelas. Dominaban técnicas de visualización tan intensas que lograban crear pensamientos semi-independientes. Practicaban rituales de invocación que alteraban profundamente los estados de conciencia, permitiendo que otras inteligencias asumieran temporalmente el control de sus facultades. El proceso no estaba exento de riesgos. Crowley advertía constantemente sobre los peligros psicológicos involucrados. Muchos practicantes relataban periodos de obsesión, donde pensamientos e impulsos que no reconocían como propios dominaban sus mentes. Otros experimentaban sincronicidades perturbadoras, como si fuerzas externas estuvieran manipulando su realidad cotidiana. Algunos sufrían colapsos nerviosos completos, incapaces de distinguir entre experiencias místicas y alucinaciones patológicas. Fue durante esta fase experimental de la AA que Crowley llevó a cabo una de sus operaciones más significativas y controvertidas. En 1918, trabajando con el médium Roddy Minor en una serie de rituales conocidos como Amalantra Working, estableció contacto con una entidad que se identificó simplemente como LAM. A diferencia de Aiwass, que se comunicaba a través de una transmisión conceptual directa, LAM se manifestaba de una manera más visual y tangible. Crowley describió a LAM como un ser de apariencia distintivamente no humana, cabeza desproporcionadamente grande en relación al cuerpo, piel lisa y pálida, rasgos delicados pero alienígenas, y ojos oscuros y profundos que parecían contener una inteligencia antigua. Más perturbador aún, Crowley se tomó el tiempo de dibujar esta entidad con detalles precisos, creando un retrato que décadas después sería asombrosamente similar a las descripciones de visitantes extraterrestres reportadas por contactados modernos. LAM no ofrecía enseñanzas filosóficas como Aiwass, pero funcionaba como una especie de portal o guardián entre dimensiones. Su presencia era descrita como simultáneamente benévola y completamente ajena a los valores y preocupaciones humanas. Crowley sospechaba que LAM representaba una especie de reconocimiento, una forma de inteligencia no terrestre que monitoreaba el desarrollo de la conciencia humana y ocasionalmente establecía contacto con individuos que alcanzaban ciertos niveles de desarrollo espiritual. El impacto de estos contactos en la vida de Crowley fue profundo y duradero. Comenzó a creer que ciertas inteligencias no humanas tenían un interés específico en la evolución de la especie humana y que ciertos individuos eran elegidos para servir como puntos de comunicación entre mundos. Esta convicción influyó profundamente en todo su trabajo posterior y estableció precedentes metodológicos que aún hoy son seguidos por practicantes de lo que se conoce como magia del caos. La AA continuó operando tras la muerte de Crowley, y los relatos de contactos similares persisten entre sus practicantes actuales. Esto sugiere que los métodos de la orden logran establecer comunicación con inteligencias que trascienden la experiencia humana común. En este momento, hay algo que debo decirte. Durante siglos, sociedades secretas e instituciones religiosas ocultaron libros que no debían ser leídos por el público. Grimorios que describen pactos, invocaciones y símbolos que supuestamente otorgaban acceso a otras realidades espirituales. Estos textos no son mitos, están documentados y algunos sobrevivieron a las llamas y a la censura. Reunimos las fuentes más confiables en un video exclusivo. Sin embargo,
Al contener información sensible, este contenido podría ser bloqueado en redes sociales. Por eso, lo publicamos solo en nuestro sitio web y por tiempo limitado. Si deseas verlo, solo escanea el código QR en la pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. En la década de 1950, mientras el mundo se recuperaba de los traumas de la Segunda Guerra Mundial y se sumergía en las tensiones de la Guerra Fría, una nueva forma de contactar inteligencias no humanas estaba surgiendo en territorio americano. Lejos de los templos polvorientos y rituales arcanos del ocultismo tradicional, un hombre llamado Dr. Andrija Puharich estaba revolucionando la manera en que la humanidad podría establecer comunicación con entidades de otros planos de existencia. Puharich no era un místico u ocultista en el sentido convencional. Graduado en medicina por la Universidad Northwestern, había servido como oficial médico en el Army Chemical Center y tenía un interés genuino por la frontera entre la ciencia y la conciencia. Su propiedad en Glen Cove, Maine, se transformó en algo único en la historia de la investigación parapsicológica. Un laboratorio donde se aplicaban métodos científicos rigurosos al estudio de fenómenos tradicionalmente considerados sobrenaturales. Lo que se conoció como Lab 9 no era un proyecto amateur. Puharich logró reunir un equipo impresionante que incluía oficiales militares de alto rango, científicos de renombre, expertos en psicología experimental y algunos de los médiums más talentosos del país. El laboratorio estaba equipado con electroencefalógrafos para monitorear la actividad cerebral, grabadoras de alta calidad para capturar comunicaciones y una variedad de instrumentos científicos diseñados para detectar cualquier anomalía física durante los experimentos. La metodología desarrollada por Puharich era sistemáticamente controlada. Los médiums eran sometidos a exámenes médicos completos antes de las sesiones. Sus ondas cerebrales eran monitoreadas continuamente y se realizaban múltiples grabaciones de cada sesión para un análisis posterior. El ambiente era estéril y científico, eliminando cualquier elemento que pudiera interpretarse como sugerencia psicológica o teatralidad mística. Fue en estas condiciones rigurosamente controladas que se estableció el contacto. Las entidades que respondieron a los llamados de Puharich se identificaron colectivamente como los 9. A diferencia de las manifestaciones dramáticas reportadas por ocultistas anteriores, los 9 se comunicaban de manera fría, clínica y extraordinariamente precisa. Sus voces, canalizadas a través de los médiums en un profundo trance, tenían una calidad mecánica e impersonal que muchos participantes describieron como profundamente perturbadora. Los 9 afirmaban ser inteligencias cósmicas responsables de supervisar el desarrollo espiritual y tecnológico de la humanidad. Cada miembro del grupo representaba una fuerza o principio universal específico, y juntos formaban una especie de consejo que había influido en la evolución humana durante milenios. Aún más intrigante, afirmaban haber sido adorados en el antiguo Egipto como dioses, sugiriendo que las deidades de la antigüedad eran, en realidad, visitas anteriores de estas mismas entidades. Las comunicaciones de los 9 eran notables por su precisión factual y conocimiento de eventos históricos oscuros. Proporcionaban información sobre civilizaciones antiguas que solo fueron confirmadas por descubrimientos arqueológicos décadas después. Mostraban una comprensión íntima de principios científicos avanzados y hacían predicciones sobre desarrollos tecnológicos futuros con una precisión impresionante. Aún más perturbador, expresaban un interés particular en ciertas líneas genéticas humanas, patrones de ADN específicos y capacidades psíquicas hereditarias. Entre los participantes regulares de las sesiones estaba Gene Roddenberry, quien en ese momento era solo un guionista de televisión en busca de inspiración. Las transcripciones de las sesiones revelan que Roddenberry quedó profundamente impresionado con el concepto de los 9 como un consejo galáctico de inteligencias avanzadas supervisando el desarrollo de especies menos evolucionadas.
Muchos investigadores creen que elementos centrales de Star Trek, particularmente la Federación Unida de Planetas y el concepto de civilizaciones avanzadas guiando a especies más jóvenes, fueron directamente inspirados por sus experiencias en el Lab 9. Otros participantes incluían oficiales de inteligencia militar interesados en las posibilidades estratégicas de la comunicación psíquica, científicos de Bell Labs, explorando la conciencia humana, y consultores gubernamentales investigando aplicaciones para programas de guerra psicológica. Este proyecto atrajo la atención de elementos que más tarde se revelarían como parte de programas gubernamentales de investigación psíquica, incluyendo los precursores de lo que se convertiría en el programa Stargate. Lo que hacía a los 9 particularmente convincentes era su consistencia a lo largo de años de comunicación. Sin importar el medium que canalizara, las personalidades de los 9 se mantenían distintas y reconocibles. Sus perspectivas sobre eventos mundiales, siempre desde un punto de vista no humano, mostraban una comprensión sofisticada de la geopolítica y las dinámicas sociales que superaban el conocimiento de los médiums involucrados. El legado del Lab 9 trascendió sus experimentos originales, influyendo en el desarrollo de la ciencia ficción moderna y en enfoques científicos posteriores sobre el estudio de la conciencia y la comunicación interdimensional. El 13 de diciembre de 1973, en las montañas volcánicas de la región de Auvernia, Francia, un joven periodista deportivo llamado Claude Borillon vivió una experiencia que transformaría por completo su vida y en las décadas siguientes atraería a miles de seguidores en todo el mundo. Lo que comenzó como una caminata solitaria por antiguas cráteres se convertiría en la base de una de las sociedades espirituales modernas más controvertidas, una que afirma haber establecido contacto directo no solo con inteligencias no humanas, sino con los verdaderos creadores de la especie humana. Borillon relató que durante su caminata fue envuelto por una luz intensa que parecía emanar de una nave metálica de forma discoidal. A diferencia de muchos relatos de abducción que describen experiencias traumáticas, Claude describió el encuentro como profundamente esclarecedor y transformador. Los seres que emergieron de la nave se identificaron como Elohim, una palabra que Borillon descubrió que estaba presente en las escrituras hebreas originales de la Biblia, pero que había sido sistemáticamente traducida de manera incorrecta como Dios en las versiones modernas. Los Elohim explicaron a Borillon que no eran deidades en el sentido religioso tradicional, sino científicos avanzados de otro planeta que hace aproximadamente 25.000 años habían llegado a la Tierra e iniciado un proyecto de ingeniería genética de proporciones monumentales. Utilizando su propio material genético como base, crearon todas las formas de vida terrestres, incluidos los seres humanos, a través de técnicas de clonación y manipulación de ADN que en ese momento parecían milagrosas para las especies primitivas que habitaban el planeta. La revelación más sorprendente fue que todas las grandes figuras religiosas de la historia humana, desde Moisés y Buda hasta Jesucristo y Mahoma, habían sido elegidas e instruidas directamente por los Elohim como parte de un programa a largo plazo para educar y guiar a la humanidad a través de diferentes etapas de desarrollo civilizacional. Cada profeta había recibido mensajes adecuados al nivel de comprensión de su época, pero todos derivaban de la misma fuente extraterrestre. Claude fue informado de que había sido seleccionado para esta misión final de preparar a la humanidad para el retorno oficial de los Elohim, que ocurriría cuando nuestra especie demostrara la madurez suficiente para aceptar la verdad sobre sus orígenes y establecer una comunicación abierta con sus creadores. Para simbolizar esta transformación, adoptó el nombre Rael, que significa aquel que trae la luz de los Elohim. El movimiento que surgió alrededor de las enseñanzas de Rael desarrolló un sistema filosófico único que fusiona elementos de espiritualidad oriental, ciencia avanzada y tecnología futurista. Central a las prácticas raelianas está el concepto de transmisión celular, un ritual donde los participantes
registran simbólicamente su código genético con los Elohim a través de la meditación y la imposición de manos. Esta ceremonia es considerada esencial para aquellos que desean ser incluidos en el proyecto de resurrección que los Elohim implementarán cuando regresen oficialmente a la tierra. La resurrección, según las enseñanzas raelianas, no será un proceso místico, sino una demostración de tecnología de clonación avanzada. Los Elohim tienen registros genéticos de todos los humanos y pueden recrear a cualquier individuo con sus recuerdos y personalidad, otorgando así la inmortalidad a través de la ciencia. Este concepto atrae especialmente a quienes se interesan en el transhumanismo y la prolongación de la vida mediante la tecnología. El simbolismo del movimiento originalmente combinaba la estrella de David con una esvástica en el centro, simbolizando la unión entre el infinito en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, debido a las connotaciones negativas de la esvástica, el símbolo fue modificado para mostrar solo la estrella con una galaxia espiral en el centro. Los raelianos promueven activamente investigaciones en clonación humana, inteligencia artificial y biotecnología, viendo estos desarrollos no como amenazas al orden natural, sino como pasos necesarios para que la humanidad alcance el nivel de desarrollo de sus creadores. Han establecido varias empresas y organizaciones dedicadas al avance científico, incluyendo intentos de clonación humana que han generado una controversia internacional significativa. A diferencia de las sociedades secretas tradicionales, el movimiento raeliano opera de manera completamente abierta, realizando conferencias públicas, manteniendo sitios web detallados y promoviendo activamente su mensaje a través de campañas mediáticas. Han construido centros en varios países y realizan seminarios anuales, donde participantes de todo el mundo se reúnen para estudiar las enseñanzas de los Elohim y prepararse espiritualmente para el inminente regreso de sus creadores. Esta transparencia radical marca una evolución importante en cómo los grupos que dicen tener contacto con inteligencias no humanas operan hoy, reemplazando el secretismo antiguo por una evangelización abierta. Mucho antes de los experimentos científicos del siglo XX o de las revelaciones públicas de movimientos modernos, una red más antigua e infinitamente más discreta de organizaciones secretas operaba en las sombras de la civilización occidental. Estas órdenes, cuyas raíces se extienden a través de siglos de historia, nunca buscaron publicidad ni reconocimiento. Su existencia era susurrada solo en los círculos más íntimos de la élite intelectual, y sus verdaderos objetivos permanecían ocultos incluso para muchos de sus propios miembros. Para aquellos iniciados en los grados más altos, sin embargo, la misión era cristalina: establecer comunicación y colaboración con inteligencias que gobiernan la realidad detrás del velo de la percepción común. Los Illuminati históricos, fundados oficialmente por Adam Weishaupt en Baviera en 1776, representaban solo la manifestación más visible de una tradición mucho más antigua. Weishaupt, profesor de Derecho Canónico y ex jesuita, había estado expuesto durante sus estudios a textos herméticos que sugerían la existencia de jerarquías de inteligencia que se extendían mucho más allá de la capacidad de comprensión humana. Su orden no era meramente una sociedad política revolucionaria, como a menudo se retrata, sino un sistema cuidadosamente estructurado para identificar y preparar individuos capaces de establecer contacto directo con estas fuerzas superiores. Las ramificaciones internas de la masonería especulativa, particularmente aquellas que emergieron durante el Renacimiento, desarrollaron metodologías sofisticadas basadas en principios de geometría sagrada y arquitectura simbólica. No era casualidad que tantos edificios gubernamentales, bancos centrales y monumentos importantes fueran diseñados siguiendo proporciones matemáticas específicas. Estas estructuras funcionaban como antenas gigantes, sintonizadas en frecuencias dimensionales que facilitaban la comunicación con aquellos que los iniciados llamaban simplemente los invisibles. Los Rosacruces,
cuya influencia se extendió silenciosamente por Europa en los siglos XVI y XVII, perfeccionaron técnicas de alteración temporal de la conciencia que permitían el contacto durante ventanas astronómicas específicas. Sus calendarios secretos identificaban conjunciones planetarias, eclipses y alineaciones estelares que creaban condiciones ideales para la comunicación interdimensional. Durante estos períodos, grupos seleccionados se reunían en lugares geográficamente calculados para maximizar la receptividad psíquica. Las entidades contactadas por estas órdenes eran conocidas por una variedad de títulos cuidadosamente elegidos: los vigilantes, los arquitectos, los superiores desconocidos, los jefes secretos. Independientemente de la nomenclatura, sus características permanecían consistentemente similares. Se describían como inteligencias de vasta perspectiva temporal, capaces de percibir patrones causales que se extendían a través de siglos y milenios. Sus comunicaciones no ofrecían consuelo moral ni promesas de salvación personal, sino estrategias prácticas para guiar el desarrollo civilizacional. A diferencia de los contactos espontáneos reportados por ocultistas, estas organizaciones establecieron protocolos sistemáticos de colaboración. Los invisibles ofrecían orientación sobre decisiones geopolíticas clave, como el momento de revoluciones, la creación de sistemas monetarios y el impulso de avances científicos. A cambio, las órdenes terrenales implementaban políticas e influían en eventos según planes de largo plazo que superaban las ambiciones de cualquier gobierno o dinastía. Esta colaboración no se fundamentaba en adoración o sumisión, sino en un reconocimiento mutuo de beneficios estratégicos. Los invisibles requerían agentes físicos para implementar cambios en la realidad material, mientras que las órdenes secretas accedían a conocimientos y perspectivas que les otorgaban una influencia desproporcionada en el curso de la historia humana. La simbología empleada por estas organizaciones actuaba como un sistema de comunicación en múltiples capas. El ojo que todo lo ve, presente desde el dólar estadounidense hasta la arquitectura gubernamental, no era solo decorativo, sino una firma reconocible para quienes sabían interpretarlo. El cubo negro, que aparece en lugares tan diversos como el complejo del World Trade Center y la Kaaba en la Meca, simbolizaba la estabilidad dimensional necesaria para mantener abiertos los portales de comunicación. Las pirámides inacabadas, a menudo incorporadas en monumentos oficiales, simbolizaban un trabajo en progreso, proyectos civilizacionales que aún requerían generaciones para completarse. Cada elemento de este lenguaje simbólico servía tanto como marcador de progreso, como faro para otras células operativas esparcidas globalmente. Incluso hoy, investigadores serios identifican patrones en eventos mundiales que sugieren una coordinación que va más allá de las capacidades humanas. La sincronización de crisis económicas, el momento de avances tecnológicos y la aparición de movimientos sociales a menudo siguen secuencias que implican una planificación de perspectiva mucho más amplia de lo que cualquier organización humana podría concebir o implementar. La cuestión sigue siendo si estas órdenes aún operan activamente o si sus protocolos se han vuelto autosostenibles, continuando a influir en eventos a través de un momentum institucional establecido a lo largo de siglos de colaboración cuidadosamente orquestada. Y si deseas acceder al material completo que revela los secretos detrás de grimorios como el Ars Goetia y el Gran Grimorio, solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Al examinar estas 5 manifestaciones de contacto con inteligencias no humanas a lo largo de los siglos, surgen patrones fascinantes que trascienden diferencias culturales, tecnológicas y temporales. Cada sociedad, en contextos distintos, ha desarrollado metodologías sorprendentemente similares para alcanzar un objetivo fundamental: establecer comunicación con conciencias que existen más allá de los límites de la experiencia humana común. El elemento más constante entre estos grupos es la necesidad de un cambio radical en los estados de conciencia. Ya sea a través de los rituales de la aurora dorada,
las técnicas controladas del Lab 9 o las prácticas meditativas de los raelianos, todos han reconocido que el contacto requiere suspender temporalmente los filtros que limitan la conciencia humana. Esta consistencia sugiere que hay algo en la estructura de la conciencia que debe modificarse para facilitar la comunicación interdimensional. Igualmente significativo es que las entidades contactadas, sin importar cómo se identificaban o eran interpretadas por los receptores, mostraban características notablemente similares. Todas poseían un conocimiento que trascendía las capacidades de los individuos a través de los cuales se comunicaban. Todas expresaban perspectivas temporales que se extendían más allá de la duración normal de la vida humana. Y todas manifestaban un interés específico en la evolución y desarrollo de la especie humana como un proyecto a largo plazo. La evolución de las metodologías a lo largo del tiempo muestra una progresión interesante. Los grupos antiguos dependían de rituales, simbolismo y tradiciones heredadas. Con el tiempo, observamos una creciente integración de enfoques científicos y tecnológicos, culminando en los experimentos controlados de Puharich y en la radical transparencia del movimiento raeliano. Esta evolución sugiere que las técnicas de contacto se adaptan a los paradigmas de cada época, manteniendo su eficacia mientras se ajustan a las expectativas culturales actuales. Particularmente intrigante es la consistencia en las descripciones físicas de las entidades al manifestarse visualmente. Décadas antes del fenómeno ovni moderno, Crowley ya dibujaba seres que se asemejaban notablemente a las descripciones de visitantes extraterrestres. Esta precedencia histórica plantea preguntas sobre si el fenómeno extraterrestre moderno es una nueva manifestación de fuerzas que han interactuado con la humanidad durante mucho más tiempo del que se suele reconocer. El impacto cultural de estas comunicaciones no puede ser ignorado. Elementos clave de la cultura popular actual, desde Star Trek hasta movimientos de conciencia expandida, tienen sus raíces en percepciones obtenidas durante estas sesiones de contacto. Esto sugiere que estas experiencias, ya sean vistas como reales o como manifestaciones de la psique humana no reconocidas, poseen un poder transformador que va más allá de los individuos directamente implicados. Lo que quizás sea más profundo es la cuestión del propósito. Todas estas entidades afirmaban estar involucradas en algún tipo de proyecto educativo o evolutivo relacionado con la humanidad, ya sea preparando a nuestra especie para una próxima fase de desarrollo, guiando nuestra evolución espiritual o simplemente monitoreando nuestro progreso. Todas expresaban un interés en el futuro humano desde una perspectiva que trasciende preocupaciones individuales o incluso civilizacionales. Esta consistencia temática plantea posibilidades perturbadoras. Si estas comunicaciones representan un contacto genuino con inteligencias no humanas, entonces nuestra especie podría estar participando en un experimento o proyecto mucho más grande de lo que jamás sospechamos. Si, alternativamente, estas experiencias representan manifestaciones de aspectos no reconocidos de la conciencia humana colectiva, entonces sugieren que nuestra propia psique contiene elementos que trascienden nuestra comprensión actual de individualidad e identidad. Quizás la verdad más importante no sea determinar si estas entidades existen objetivamente, sino reconocer que la búsqueda humana de contacto con una inteligencia superior revela algo fundamental sobre nuestra naturaleza como especie. Somos, aparentemente, una forma de vida que no puede aceptar el aislamiento cósmico. Persistimos en buscar conexión con algo más grande, más sabio, más perspicaz que nosotros mismos. Y tal vez, en algún nivel que aún no comprendemos del todo, ya estemos conectados. La cuestión que queda no es si el contacto es posible, sino si estamos preparados para aceptar las implicaciones de lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor, oculto solo por nuestra propia incapacidad de reconocer realidades que trascienden los límites de nuestra percepción condicionada. El misterio sigue adelante, y tal vez así deba ser, exactamente.